Vamos a buscar en nuestras Biblias, si me quitas un poquito de eco, voy a quitar en nuestras Biblias Isaías 53. Isaías 53, hoy vamos a estar hablando de un Dios que sana. Wow, ese tema es bien controversial, pero como siempre lo vamos a estudiar el día de hoy, lo vamos a hablar el día de hoy a la luz de la Biblia. No va a ser simplemente mi opinión o opiniones de otras personas, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y vamos a buscar, como les mencioné, Isaías 53, y vamos a empezar a leer del versículo 4. Muy bien, antes de empezar, quisiera decirle lo que Dios no es, ¿no? Dios no es un genio que simplemente te escucha y concede tus deseos. Y tampoco es un asistente que apunta, ¿no?, la lista y te concede al pie de la letra lo que le estás pidiendo. Él sí está atento a nuestras oraciones. Para poder entender o poder hablar, porque este es un tema muy extenso, acerca de la sanidad divina, hay que entender varias cosas y me gustaría que los apunten, lo que voy a decir, porque esto es importante. Hay cosas que no voy a hablar el día de hoy, porque como le dije, es un tema muy extenso, pero es importante que busquen también acerca de esto, y es, ¿qué es la oración y cuál es su función? ¿Sí? ¿Cuál es la función de la oración? También hay que entender lo que es la fe. ¿Qué es la fe? ¿No? Sí, sabemos acerca de Hebreos 11, que dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero ¿qué es en realidad la fe? ¿Para qué utilizamos la fe? Es importante saber estas cosas y qué es la voluntad del Señor. Eso también hay que entender, la gracia también de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Para entender qué es lo que yo necesito para ser sano, o qué es lo que yo necesito para ser sano por el Señor. Amén. Vamos a leer Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 en adelante. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: ciertamente llevó en Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Dios bendiga su palabra. Muy bien. Entonces, la semana pasada estaba el hermano, ¿cómo se llama? Hermano Eduardo, estaba predicando y hablaba acerca de un pasaje muy interesante, acerca de la resurrección de Lázaro. Muy bien, entonces, como le mencionaba, él estaba hablando acerca de un tema muy interesante, que es acerca de la resurrección de Lázaro. Y me parece interesante, ¿por qué? Porque tiene que ver con lo que es el día de hoy, acerca de la sanidad. ¿Sabes que la muerte es algo incurable? ¿Verdad? Pues, no es una enfermedad, pero es algo que nos viene a todos. Es algo que es imposible de que te puedas... Todos nosotros nos vamos a morir en algún momento, ya sea por una enfermedad, ya sea que salgamos y algo nos pase. Dios quiera que tengamos larga vida, ¿no? Pero a veces hay situaciones en la vida de uno que hace que se acorte nuestra vida. Entonces, ya sea por enfermedad o sea por acontecimientos, todos vamos a alcanzar en algún momento la muerte, ¿sí? Y eso es algo que no podemos evitar. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que todos morimos, no? ¿Por qué es que tenemos que morir? ¿Por qué es que nos enfermamos? ¿Por qué será que en realidad nos pasa estas cosas? Y dice Romanos capítulo 6, versículo 23, correcto. Porque la paga del pecado, vuelvo a decirlo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque no todas las enfermedades que nos dan son a causa de pecado, la muerte que es a causa de la enfermedad, o sea, la consecuencia de la enfermedad, en algunas enfermedades es muerte, esa muerte viene a causa de ¿qué? ¿Lo acabo de mencionar? Del pecado. Entonces todos morimos, ¿por qué? Por el pecado, ¿sí? Y fíjate que esto es curioso, porque Jesús no murió por pecador, sino murió ¿por qué? Porque entregó su vida. Dice la Biblia en varias ocasiones, y Jesús mismo lo dijo,
nadie me la quita, refiriéndose a su vida, nadie me la quita, sino que yo la doy, ¿sí? Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar, porque estaba diciendo, voy a morir, pero en 3 días voy a resucitar. Y esto era loco, esto no lo podían, la gente no lo podía entender. ¿Cómo una persona que muere va a volver a la vida? O sea, eso no había pasado nunca. O sea, como les mencioné, la muerte era incurable, ¿no? Y más sin embargo, como había hablado Eduardo la vez pasada, Jesús resucitó a Lázaro, ¿no? Muy bien, seguimos adelante. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué necesito yo entonces para ser sano? Muy bien. Isaías nos menciona que ya no necesitas nada para ser sano por el Señor. ¿Por qué? Porque dice que el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y es interesante que en este mismo versículo dijo, en el versículo 5 que quería decir, en el versículo 5 Él menciona también las rebeliones y nuestros pecados. Esto es importante porque siempre que menciona la enfermedad también habla acerca del pecado. Y por eso es que es lo que le mencioné anteriormente. Es importante para entender la sanidad divina, porque este tema es complejo. Para entender la sanidad divina hay como cosas entretejidas, que es la fe, la oración, la voluntad del Señor, la gracia. ¿Sí? Y aquí ahora Isaías habla no solamente de la enfermedad, sino también del pecado. Y Jesucristo se llevó las dos. Jesucristo en la cruz se llevó las dos cosas. No solamente se llevó la enfermedad, sino también... Eso, están prestando atención, hermanos. Ay, qué bueno. Se llevó también el pecado del mundo, ¿no? El pecado de todos nosotros. Muy bien, hermano. Entonces vamos a seguir adelante. ¿Qué otra pregunta nos podemos hacer? ¿Qué entonces puede el Señor sanarme? Miren, Isaías nos menciona que el Señor no solamente tomó nuestras enfermedades y nuestras rebeliones, pero después Él dice que el castigo de nuestra paz, eso está en el versículo 5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros podamos vivir en paz y no nos esté cayendo castigo tras castigo por el pecado que nosotros cometemos, porque levante la mano el que no hace pecado. ¿Verdad que no? Todos pecamos, inclusive yo, el pastor, todo el mundo peca, ya sea voluntario o involuntariamente, estamos pecando, ¿verdad? Entonces, Jesús llevó el castigo de esa paz, para que no seamos castigados todos los días, para que no seamos castigados continuamente por nuestro pecado. Jesús se llevó ese castigo sobre Él, para que nosotros podamos vivir en paz. Qué interesante eso, ¿no? El versículo 5 de Isaías 53. Muy bien, vamos a Marcos 9, versículo 23 y 24. Y habla acerca de unos ciertos milagros que Jesús hacía. Cuando Jesús estuvo aquí entre nosotros, Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo varios milagros de sanación, ¿sí? Pero en varios acontecimientos, cuando hacía estos milagros de sanación, no era, o de sanidad, era ya sea por ejercer la fe o por hacer señales. O sea, los judíos necesitaban señales para saber quién era el Mesías, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, en lo que les estoy mencionando, de Marcos 9:23, Jesús sana a un niño, o sana al hijo de una persona, ¿sí? Que estaba endemoniado, tenía un demonio adentro. Y los discípulos, el Señor había mandado a los discípulos a liberar demonios, a sanar personas, ¿sí? Y le llevaron este endemoniado a los discípulos no lo pudieron liberar. Y entonces cuando se encuentran a Jesús, le llevan al muchacho y el papá le empieza a explicar, el papá del muchacho que está endemoniado, y para que entiendan más o menos qué es lo que le estaba pasando al muchacho, era como que le estaba dando como un ataque de epilepsia, ¿no? Se torcía, dice que la piel se le secaba, botaba espuma por la boca. Y no solamente eso, sino que el muchacho cuando entraba un poquito de lucidez, corría y se tiraba al fuego o se tiraba al agua y la gente tenía que agarrarlo para que no se hiciera daño, ¿sí? Y entonces el papá estaba desesperado porque ya llevaba mucho tiempo así.
Y viene Jesús y les dice, le dice al Señor, al papá, le dice, Marcos capítulo 9, 23, le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y el 24, mira la respuesta del papá, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y pensó, dijo, ayúdame en mi incredulidad. Si bien esta persona está aceptando, aunque dijo creo, no estaba creyendo que lo iba a poder salvar, ¿sí? Por eso es que yo quiero traer esto, porque si sigues leyendo si sigues leyendo adelante, tú te das cuenta que Jesús lo sana al muchacho, o sea, lo libera, lo saca el demonio del muchacho. Pero lo interesante es que el hombre no creía que esto podía pasar, ¿sí? Porque no sé si después has escuchado en algún momento, no, si tienes fe, tú vas a ser sano, ¿no? O sea, que si no tienes fe o si no crees, ¿no vas a poder ser sano? Es la pregunta, ¿no? Hay gente que a veces cree que porque, no te sanaste porque no tenías fe. Eso te pasa porque no tenías fe. O te comparas con Pedro, que estaba caminando sobre las aguas y de repente dudó y se empezó a hundir. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, porque estamos hablando de sanidad. Estamos hablando acerca del poder de Dios. Y miren, en otra ocasión, y vamos a ver Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17, obviamente no voy a leer todo, pero les voy a hacer el summary, ¿no? Lo que se trataba, eso es otro milagro, que Jesús estaba caminando, ¿verdad? Y aconteció que vio una gente llevando un muerto en un ataúd, y Jesús ve que la mamá estaba llorando por su hijo, y esta señora ni siquiera era judía, era una señora que vivía en Naín, ¿no? Y entonces esta señora está llorando por su hijo, y todo el mundo está llorando por ellos. O sea, haz de cuenta, porque había una costumbre de que le pagabas a una gente que se llamaban endechadores y se ponían a llorar. No conocían al muerto, pero se ponían a llorar. O sea, imagínate que te paguen por llorar, ¿no? Qué chévere. No, pues ella sería rica. Sí, cierto. No, imagínate, podríamos hacer una compañía de eso. No. Anyway, pero sí, había gente que les pagaban para llorar. Entonces había un escándalo, la gente, no, mi hijo. Pero aquí hay algo interesante, que la señora no solamente perdió a su único hijo, sino que también era viuda. Entonces quiere decir, porque en aquel entonces las mujeres no trabajaban, y ¿qué pasa? Que ella perdió toda la persona que podía mantenerla, ¿no? La única persona que la podía mantener. Entonces esta señora se lamentaba, obviamente se lamentaba por su hijo, pero no pensaba a futuro, decir, oye, ¿quién me va a mantener ahora? ¿No? Y llega Jesús, y mira lo que dice el versículo 13, llega Jesús y dice, y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, o sea, el ataúd, y los que lo llevaban se detuvieron, me imagino, porque cuando tocó el ataúd, se empezó a mover el ataúd, ¿no? Y el versículo 15 dice, entonces se incorporó el que había, me brinqué un pedazo. Y dijo, los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el versículo 15 dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Mira, resucitó a otra persona que no era judío, ¿no? Porque Jesús, cuando empezó su ministerio, iba a los judíos, a predicar a los judíos, a hablar a los judíos, a hacer milagros en el pueblo de los judíos. Pero Jesús vio a esta persona que no era judía y se compadeció. Hizo una sanación, o hizo un milagro de resurrección a una persona por compasión. Qué interesante, ¿no? A ver, el versículo en el capítulo 10, del 46 al 52 de Marcos, nos menciona la sanidad de otra persona, pero esta persona la sanó Jesús por misericordia. O sea, no es solamente por hacer señales, Jesús hacía milagros por compasión y milagros por misericordia.
Y entonces mira lo que hace esta persona. Jesús ve al ciego Bartimeo. No sé si has leído esta historia. Ve al ciego Bartimeo, el ciego Bartimeo escuchó que estaba caminando Jesús y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso lo repetía, lo repetía, lo repetía, eso es como un chant, ¿no? Estaba que lo repetía, de repente viene la gente y le empezaba: cállate, oye, no es que él está predicando, porque Jesús estaba predicando. Jesús estaba diciendo, hablando del reino de Dios acercado y todo esto. Y él interrumpía diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y bueno, no creo que lo gritaba como yo lo estaba gritando, obviamente lo gritaba con una desesperación, ¿no? Casi que se le salía la vena por aquí de lo que gritaba, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando de repente Jesús se para y se voltea y le hace una seña para que vaya, y la gente que le está diciendo: cállate, oye, cállate, ¿qué está hablando? Le decía, no, ven, te está llamando. ¿No? Y lo traen a donde Jesús, y Jesús le dice: ¿qué quiere que te haga? Mira lo que dice el versículo 51. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Esto es interesante porque eso quiere decir que él miraba antes y quedó ciego. Por eso la desesperación. Versículo 52 dice: y Jesús dijo: vete, tu fe te ha salvado. No tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esto es importante porque ahora nosotros estamos viendo, acabamos de decir que aunque no tenía fe, le hizo el milagro. Y ahora aquí está Jesús y le dice: tu fe te ha salvado. Entonces, oye, ¿qué tiene que ver la fe con el milagro, no? Estamos ahí pensando, ¿qué es lo que tiene que ver la fe con el milagro de la sanación? Entonces, ahora es donde quiero que lleguen a Romanos 9, que es lo que estaba leyendo anteriormente, porque aquí es donde vamos a entender por qué Dios sana a veces y a veces no sana, ¿ok? Es importante entender esto para que podamos también orar con eficacia, porque a veces oramos de una manera incorrecta, pidiéndole a Dios y diciendo: no, Señor, lo declaro sano. O decimos: no, Señor, tú lo vas a levantar. Y las cosas no son como creemos, ¿ok? Entonces, vamos a Romanos capítulo 9 y dice el versículo 14. Ahora sí, lo voy a leer. Versículo 14 que dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. 15 dice: pues a Moisés le dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es muy importante, amén, amén. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué hubiese pasado si Jesús no se para? ¿Jesús era malo? Estaba predicando a las demás personas, haciendo milagros. Miren, en una ocasión Jesús estaba caminando y dice que estaba apretada. La gente por quererlo escuchar se le pegaba bastante para poderlo escuchar, para poderlo ver, para poderlo tocar. Y Jesús empezó a seguir un hombre que necesitaba que llegara a su casa para que sanara a su hija. Y de repente Jesús se para y dice: ¿quién me tocó? Alguien me ha tocado porque salió de mi poder, ¿no? Y hay una señora por ahí llorando: yo te toqué. ¿Por qué? Porque ella estaba buscando sanidad. O sea, él hizo tantos milagros al mismo tiempo, ¿sí? Y Jesús, o sea, si en ese momento no se hubiese parado, ¿quién le va a decir: no, Jesús, cómo no le va a hacer caso? Mira al pobrecito grita. Por eso que la gente lo callaba, decía: no, mira, no ves que está predicando, mira, no ves que está haciendo milagros, mira, no ves que está haciendo esto. Pero el man no podía, el Bartimeo no podía dejar pasar esta oportunidad. Era tan importante para él que soltó su capa, soltó las cosas que tenía, sus posesiones, y se fue a donde estaba Jesús para recibir su milagro. Y Jesús lo sana por pura misericordia.
Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, ¿era la fe de Bartimeo que lo sanó? ¿Era la fe de Bartimeo que lo sanó? No, era la misericordia de Jesús, amén. Era la fe de la mujer de Naín, la viuda de Naín, que resucitó a su hijo. Era la compasión, la misericordia de Jesucristo que sanó o que resucitó al joven, ¿no? Y miren, y a veces gente de Dios no es sana, aunque le pida al Señor. Fíjense que hay un pasaje en 2 de Corintios donde Pablo menciona acerca del aguijón. ¿Han escuchado ese pasaje? ¿Sí? Bueno, él menciona, oye, él he pedido en varias ocasiones, 3 veces todavía, me tienen que contar, en 3 ocasiones le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Y dice el Señor, la respuesta del Señor es, bástate en mi gracia. Eso es lo que le dice el Señor. Mire que hay gente que piensa, y no lo dice, no especifica la Biblia, aunque hay pasajes que te aluden a creer que el aguijón de Pablo era un tipo de ceguera, ¿sí? Porque hay gente que escribía por Pablo, y a Pablo le cayeron a apedrear, le quedaron latigazos. No del momento en que fue a Damasco y perdió la vista, porque ahí sí fue sano, pero más adelante, pues le cayeron a palos, le cayeron a pedreadas, le latigaron, y eso pudo haber causado en él un tipo de ceguera, ¿no? Entonces, dice la Biblia que él pedía, por favor, quítame esto. Dice en el capítulo 10 de 2 de Corintios, Pablo todavía decía, no, perdón, en el 11, de 2 de Corintios, Pablo decía todavía, mire, yo sé que yo no quiero causarle agravio a ustedes, no quiero ser de pesado para ustedes, porque yo sé que ustedes me han dado esto, me han dado aquello, me han mantenido, me han dado... O sea, como que ya la iglesia lo estaba sustentando a Pablo. Cuando Pablo en el principio, él no pedía nada. No, yo armo mis tiendas y de ahí saco dinero, ¿no? Yo me mantengo, yo sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. No sé si han leído esos pasajes. Entonces, pero lo curioso es que Pablo, siendo Pablo, le dice al Señor, mira, por favor, quítame esto, ¿no? Y el Señor le dice no. Y el Señor le dice que no. Fíjate, en la antigüedad, la fe, mira lo que es la fe. Sadrac, Mesach y Abednego se van delante del rey, lo van a tirar a este horno. Y de repente viene el rey le dice, ¿se van a arrodillar cuando escuchan la trompeta o el sonido? Y ellos dijeron, mira, nosotros no nos vamos a arrodillar, porque el Señor a que nosotros servimos nos puede librar de tu mano. Pero añaden esto, pero si así no lo hiciera, igual no te vamos a adorar. Y eso es lo interesante, porque puede ser que no te sane, puede ser que no te salve, ¿sí? Puede ser, aunque tú creas, aunque tú tengas fe y tú digas, no, el Señor tiene poder. Claro que tiene poder, claro que tiene poder para sanarte. Mira lo que dice Isaías 53, Él llevó todas las enfermedades, llevó todas nuestras dolencias, llevó todos nuestros pecados, lo llevó en la cruz. Ya lo que tenía que hacer se hizo. Para que tú seas sano, ya todo se hizo ya. ¿Sí? Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué todavía la tengo, Javier? ¿Por qué todavía estoy enfermo? ¿Por qué todavía el Señor no me ha sanado? ¿Por qué el Señor todavía no sana a mi familia o a mi familiar o a mi mamá o a mi papá o a la persona que yo quiero? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Porque el Señor tiene un propósito, porque el Señor tiene una voluntad. Y Él sana al que Él tiene misericordia. Muy bien, misericordia. Mira lo que dice Santiago. Santiago nos explica más a fondo acerca de la voluntad del Señor. Estas palabras muy claves, la voluntad de Dios. Y dice lo siguiente. Santiago nos dice lo siguiente en Santiago capítulo 4, dice el versículo 13. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y entonces traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar
de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si ven, aquí es donde estamos hablando de la voluntad de Dios. Tú no sabes si aquí para ir a tu casa, ya el Señor te llama. Porque el Señor, y es el Señor malo si se muere la persona o no se muere. No, porque el Señor es el dador de la vida. Nosotros no podemos comparar a Dios con nosotros. Si Dios fuera un ser humano, entonces sí sería malo. Pero como Dios es Dios y soberano y dador de la vida, Él tiene el derecho y el poder de dar la vida y de quitarla. ¿Sí? Dios no sería homicida, sino está agarrando la vida que le pertenece. ¿Muy bien? Entonces, dice el Santiago que es la voluntad de Dios. Yo haré esto si Dios quiere. Amén. Como decía la hermana Nelly cuando estuvo aquí y oraba y decía, Señor, ¿tú quieres que en realidad me opere? Si tú quieres, entonces se va a dar. ¿Sí? Me hizo acordar también de David. David era el rey de los judíos, el que era el segundo rey de los judíos, y mencionó, el Señor, y esto lo hacía constantemente, Señor, ¿iré yo a pelear a esta batalla? ¿Iré yo y me haré amigo de este rey? ¿Iré yo a este monte a adorar? Siempre oraba al Señor para ver cuál era su dirección, para saber cuál es su voluntad. Y si tú tienes una decisión que tomar, si tú tienes algo trascendental en tu vida que tienes que tomar una decisión, yo te aconsejo, la Biblia te aconseja, que busques la voluntad de Dios, la dirección de Dios y pregúntale, Señor, ¿será que yo debería hacer esto? ¿Será, Señor, que tú quieres que haga tal cosa? Te aseguro que el Señor te va a responder. Te aseguro que el Señor te va a hablar a través ya sea de su palabra, a través de una persona, a través de una experiencia. Amén. Muy bien, entonces Jesús se llevó las enfermedades, el pecado y el castigo de nosotros en la cruz. Muy bien, entonces dice lo siguiente, en Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo? ¿Se acuerdan de este pasaje? Lo mencionamos bastante, creo que el pastor lo mencionó ahorita. ¿Está alguno enfermo en vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Fíjense que aquí este pasaje a veces lo leen y a veces nosotros vemos y leemos este pasaje y nos enfocamos en ¿qué? En el aceite, ¿sí? Pero el aceite es un símbolo. Ay, Dios, que me acerqué mucho y hay eco. Muy bien. El aceite es un símbolo, un símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no es que el Espíritu Santo está en el aceite, no es que el aceite tenga un tipo de propiedad curativa. Es más, yo creo que este aceite es Goya, ¿verdad, pastor? Si es Goya, nada. Sí, ¿no? Por eso sana la gente, nada. No es que tenga un tipo de poder curativo el aceite, no, nada que ver, es simplemente símbolo, ¿no? Porque nosotros, los cristianos, usamos mucha simbología para que se remarque. Por ejemplo, los judíos, cuando cruzaron el río Jordán, después de una batalla, pusieron una cima de piedras, ¿no? Para que la gente cuando vea las piedras preguntara, ¿y esas piedras qué son ahí? Para que la gente diga, esas piedras están ahí porque Dios nos libró de tal batalla, o Dios nos libró y por eso cruzamos el Jordán, y le hicieran toda la historia. Entonces, ¿para qué usamos el aceite? Para que tú digas, ¿y por qué usan aceite? Por eso, para que nosotros digamos, bueno, el aceite representa al Espíritu Santo y nosotros explicar, ¿sí? Por eso usamos este tipo de simbología. Entonces, pero mira lo que dice el versículo.
15. El versículo 15 dice algo muy importante, que es la oración salvará al enfermo. No dice sanará al enfermo, ¿sí? Sino salvará al enfermo. ¿Por qué? Y tú dirás, bueno, Javier, es que lo que pasa es que para Dios es más importante el cuerpo que el alma. No, no en realidad, porque Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Para Dios, nosotros somos esas tres cosas. No es que una es más importante que la otra, ¿sí? Entonces, pero la importancia aquí es que, Señor, acuérdense lo que mencioné desde el principio, lo que decía Isaías. La enfermedad y el pecado se lo llevó Jesús a la cruz. Por algo lo menciona. Miren, las enfermedades, no todas las enfermedades vienen por pecado. Pero como mencioné anteriormente, lo que causa la enfermedad, que es la muerte, ¿verdad? Algunas enfermedades, que es la muerte, fue una consecuencia del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Muy bien, entonces, miren lo que dice el versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis... ¿lo tienen ahí? Santiago 5, versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sí? Ahí es donde menciona Santiago la sanidad. ¿Sí? No antes. No es que la oración que la que están haciendo, eso va a sanar no, porque acuérdense que uno es sanado ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Si Dios quiere, te va a sanar. Si es la voluntad del Señor, te va a sanar. No depende de tu fe. Gracias a Dios no depende de nosotros, hermano, porque si dependiera de nosotros estaríamos mal. Gracias a Dios que Dios tiene misericordia, porque si no, nadie aquí sería sano. Nadie sería sano. Gracias a Dios que no depende por nuestra oración, porque si no estaríamos cobrando para sanar gente, ¿sí? Hay gente que cobraría, ¿tú quieres ser sano? Bueno, $20, yo oro por ti y te sanas, ¿no? No depende de nosotros, no depende de nuestra oración o nuestras palabras, sino depende de la misericordia de Dios. Qué grande eso, ¿no? Gloria a Dios por eso. Depende la misericordia de Dios. Y por último dice el versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Miren que anteriormente dijimos, y entonces, ¿por qué estamos orando? ¿Por qué oramos si es la misericordia de Dios que nos va a sanar? ¿Por qué Santiago menciona de que, llama a los ancianos, ponle así? ¿Por qué hacer todo eso si al final y al cabo el Señor va a hacer lo que Él quiere? Porque esto no se trata de tiranía, esto no se trata que yo hago lo que me plazca, eso se llama de relación. Acuérdense, es como un padre, el Señor es nuestro Padre Celestial, es como un padre. El Señor sabe todas nuestras necesidades, dice Mateo capítulo 6, sabe todas nuestras necesidades antes que se las pidamos, pero aún así quiere escucharnos, aún así quiere que oremos a Él, aún así quiere comunicarse, que nosotros nos comuniquemos con Él. ¿Por qué? Porque dice, más buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Eso está en el versículo 33 de Mateo, ¿sí? Del capítulo 6. Bien, entonces hay que buscar al Señor, al Señor y su justicia y todas estas cosas. El Señor sabe que tienes necesidad. El Señor sabe que tienes esta enfermedad. Mire, yo siempre digo, el Señor es profesional en ser Dios. Él sabe lo que Él hace. Él sabe por qué lo hace. Tú estás pensando en ti y Él está pensando en 6 billones de personas en el mundo. A mí eso me parece increíble. 6 billones de personas en el mundo y el Señor es un Dios personal a cada una de esas personas en el mundo. Imagínate. Qué increíble. 6 billones de personas en el mundo y aún tú te le puedes acercar en oración y decirle papá.
Wow, qué increíble, qué increíble. Y te habla a ti directamente. ¿Cómo puede tener tiempo? ¿Cómo puede tener tiempo? Porque Dios es Dios. Si fuera ser humano sería imposible, pero Dios es Dios y para Dios todo es posible. Amén. Marcos capítulo 2, del 1 al 12, menciona acerca de un paralítico que fue traído por 4 personas. Esto lo estaba mencionando a Didia la otra vez, porque me llama la atención. Y es muy curioso porque esta gente había visto a Jesús que estaba sanando personas, que estaba haciendo milagros y gente se sanaba. Y dice que en los capítulos anteriores, en el pasaje anterior, en el capítulo 1 de Marcos, menciona que Jesús estuvo todo el día, desde la mañana hasta que se puso el sol, haciendo milagros. Y el pobrecito Jesús ya estaba pero cansado, ¿no? Al día siguiente está predicando, se llena la casa, descubren el techo y baja el paralítico. Los amigos así, digo, ya, ahora sí, va a ser sano nuestro amigo, ¿no? Y dice el versículo en este capítulo, dice que Jesús no dice, bueno, hijo, agarra tu cama y vete a tu casa. No, sino que lo primero que le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Pero, y yo me imagino los amigos dicen, oye, pero lo trajimos para que lo sane. Lo trajimos para que lo sane. Y no, Jesús le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. La única razón por la cual sanó al paralítico es porque había incredulidad en la gente y decía, ¿tú qué? ¿Crees que yo no puedo perdonar pecados? No. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bueno, para que veas que yo tengo autoridad, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y fue así. Se reincorporó, se paró, salió brincando, gritando, mira, estoy caminando y todo. Entonces, a eso es lo que yo voy, que Jesús no lo sanó directamente, sino perdonó sus pecados, ¿no? Y a esta sanidad es la que se refiere Santiago en el versículo 6, dice, para que seáis sanados espiritualmente, ¿sí? Tienes que ser sanado espiritualmente, porque sí, puedes que tengas una enfermedad, pero tienes una enfermedad peor en tu corazón que se llama pecado. Y el pecado mata, eso dice Romano. El pecado mata. Muy bien. Ahora, para terminar, y quiero que vayamos al libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y dice lo siguiente, que Jesús se encontraba, ¿perdón? Segundo de Tesalonicenses, ¿verdad? No lo dije. Sorry. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y hablamos estábamos hablando anteriormente, y hay gente que cree, no, que Jesús, o mejor dicho, Dios, te corta la vida porque quiere salvar tu alma. Entonces, no le interesa tanto el cuerpo, ¿no? Pero mira lo que dice el segundo de Tesalonicenses, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no una parte, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tú creías que tu cuerpo no es tan importante, para Dios le importa más tu alma y tu espíritu, no. Dios está interesado en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y dice la palabra de Dios, tiene que ser guardado, ¿qué? Irreprensible. ¿Sí? Como una novia que se guarda para el matrimonio. Así mismo, tenemos que guardarnos irreprensibles, sin mancha, sin arruga. Deberíamos presentarnos ante el Señor. Amén. Entonces, nuevamente les menciono lo que dice Isaías. Acuérdate, el Señor quiere sanarte. Es muy complicado para decir simplemente sí o no. Pero ya hemos visto varios pasajes donde el Señor tiene misericordia del que tiene misericordia. Dios está interesado en todo tu ser, no solamente tu alma y no solamente tu espíritu, sino tu cuerpo también.
¿sí? Dios quiere lo mejor para ti. Dice, ayer estábamos leyendo acerca de que la voluntad de Dios para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Entonces tú, ahorita, con todo lo que hemos leído, pregúntate, ¿el Señor me quiere sanar? Habla con el Señor, ora con el Señor y pregúntale, Señor, ¿será que esto que está pasando, o será que esta enfermedad de mi familia, o será que esto es tu voluntad? ¿Será que sean sanos es tu voluntad? Porque a veces hay enfermedades en las que, por ejemplo, con Pablo, están por un propósito, ¿sí? Hay que basarnos en la gracia del Señor. Hermano, ya somos salvos, man. Ya somos, si ya eres salvo, si ya tú tienes a Jesucristo, ya ganaste todo, ¿verdad? Ahora tienes una enfermedad, sí, pero esa enfermedad no es para toda la vida, porque tenemos una eternidad. Y una eternidad donde vamos a vivir con el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, del universo. Y vas a tener un cuerpo glorificado. Amén. Donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. ¿Sí? No habrá más hospitales, no pagarás impuestos. Entonces, simplemente, hermanos, es una relación con el Señor. Mantener una relación con el Señor. Y como dice Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Quisiera en este momento, los que estamos de la casa. Hola amigos y hermanos que nos visitas. Este es el canal de YouTube de la Alianza Cristiana y Misionera de Elizabeth. Si estás interesado en más contenido, aquí puedes ver las alabanzas de nuestro grupo musical, prédicas que te pueden interesar. Cliquea al logo de nuestro canal para que te suscribas y no te puedes perder Café con Biblia, un programa especial para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga.